Nunca pensé que mi vida terminaría así. O tal vez, para ser más preciso, nunca pensé que mi vida continuaría de esta manera. Soy un hombre de ciencia, alguien que siempre ha creído en lo tangible, en lo que puede ser medido, analizado y explicado. Pero hay cosas que escapan a la lógica, cosas que no pueden ser encapsuladas en un informe o archivadas en un expediente. Cosas que, una vez vistas, no pueden ser olvidadas. Mi nombre es Dr. Eduardo Morales, y durante 10 años trabajé como médico forense en la morgue de la ciudad. Fue un trabajo solitario, pero necesario. Cada cadáver que pasaba por mis manos tenía una historia que contar, y era mi deber descifrarla. O eso creía. Ahora sé que hay historias que no están destinadas a ser entendidas, y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse. Todo comenzó de manera inocente, como suelen comenzar estas cosas. Un susurro aquí, un movimiento allá. Cosas que podían atribuirse al cansancio, a la falta de sueño, a la imaginación jugando malas pasadas. Pero pronto, esas pequeñas anomalías se convirtieron en algo más. Algo real, algo aterrador. Este relato no es solo un testimonio de lo que viví, sino también una advertencia. Si alguna vez te encuentras en una morgue, escuchas un susurro donde no debería haberlo, o ves un movimiento donde solo debería haber quietud, no lo ignores. No te convenzas de que es tu mente jugando contigo, porque puede que no lo sea, y una vez que te das cuenta de eso, no hay vuelta atrás. Lo que vas a leer a continuación es mi historia. Una historia de cadáveres que no descansan, de voces que no callan, y de un secreto que debería haber permanecido enterrado. Si decides seguir adelante, hazlo con cautela, porque algunas verdades son como los muertos, una vez despiertas, nunca vuelven a dormir. Trabajar en la morgue no es para cualquiera. Lo sé porque llevo 10 años haciendo autopsias, analizando cadáveres y tratando de descifrar las historias que sus cuerpos callan. Pero nunca, jamás, me había enfrentado a algo como lo que ocurrió aquella noche. Fue mi primer encuentro con lo que yo llamo los inquietos. Era una noche fría y lluviosa, como suelen ser aquí en la ciudad. La morgue estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de las luces fluorescentes. Estaba terminando el informe de un caso rutinario, un hombre de mediana edad que había muerto de un infarto. Nada fuera de lo común. O eso pensaba. Me disponía a cubrir el cuerpo con la sábana blanca cuando lo escuché. Un susurro, tan bajo que casi lo atribuí a mi imaginación. Me detuve, miré a mi alrededor. No había nadie más en la sala. Solo yo y los cadáveres. Respiré hondo y me acerqué de nuevo al cuerpo. Entonces lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Era una voz, pero no venía de ninguna parte en la habitación. Venía de él. No, no es justo. Me quedé paralizado. El cadáver estaba quieto, su boca cerrada, pero la voz era inconfundible. Era él. Lo juraría. Me acerqué con cautela, temiendo que en cualquier momento sus ojos se abrieran y me miraran. Pero no pasó nada. Solo ese susurro, una y otra vez, como un eco que no quería desaparecer. Decidí que era el cansancio. Tenía que serlo. Llevaba horas trabajando sin parar. Me froté los ojos y me obligué a terminar mi trabajo. Cubrí el cuerpo y me dirigí a la sala de descanso para tomar un café. Pero esa voz no me abandonó. La escuché en mi cabeza durante toda la noche, como un recordatorio de que algo no estaba bien. Pasaron unos días antes de que ocurriera algo más. Esta vez fue con una mujer joven, una víctima de un accidente de tráfico. Su cuerpo estaba destrozado, pero su rostro conservaba una expresión de sorpresa, como si no pudiera creer lo que le había pasado. La estaba preparando para la autopsia cuando lo vi. Un movimiento, ligero, casi imperceptible. Pensé que era un reflejo de la luz, pero entonces su mano se movió. Solo un poco, pero lo suficiente para que me diera cuenta. Me quedé quieto, observando, esperando a que pasara de nuevo. Y pasó. Esta vez fue su cabeza. Giró lentamente hacia un lado, como si estuviera tratando de verme.
El corazón me latía con fuerza. Sabía que esto no era normal. Los cadáveres no se mueven. No pueden. Pero ahí estaba, frente a mí, haciéndolo. Me acerqué con cuidado, tratando de mantener la calma. ¿Puedes oírme?, pregunté en voz baja, casi sin esperar una respuesta. No hubo respuesta, solo ese movimiento lento, casi mecánico. Decidí que tenía que hacer algo. Llamé a seguridad, pero cuando llegaron, el cuerpo estaba quieto. Demasiado quieto. Me miraron como si estuviera loco, y tal vez tenían razón. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su mirada vacía, su cabeza girando hacia mí. ¿Qué estaba pasando en esa morgue? ¿Era yo el problema? ¿O había algo más, algo que no podía explicar? El tercer caso fue el peor. Un hombre mayor, fallecido por causas naturales. O eso decía el informe. Lo tenía en la mesa, listo para la autopsia, cuando de repente lo escuché. Un grito, agudo, desgarrador, como si viniera de las profundidades del infierno. Me cubrí los oídos, pero el sonido no paraba. Era como si estuviera dentro de mi cabeza. Miré al cadáver, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara ese sonido. Pero no había nada, solo el cuerpo, inmóvil, silencioso. El grito continuó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se detuvo. Me quedé temblando, sudando frío, preguntándome si me estaba volviendo loco. Decidí que necesitaba un descanso. Le pedí a un colega que se hiciera cargo del caso y me fui a casa. Pero el grito no me abandonó. Lo escuché en mis sueños, en mis pensamientos, en cada rincón de mi mente. Era como si el hombre estuviera tratando de decirme algo, pero no podía entenderlo. Al día siguiente, revisé su historial médico. Nada fuera de lo común, pero algo en su expresión me perturbaba. Era como si supiera algo que yo no, como si hubiera visto algo antes de morir que lo había dejado así, congelado en un grito eterno. Empecé a investigar. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Revisé los archivos de los casos anteriores, buscando algo que los conectara. Al principio, no encontré nada. Eran personas diferentes, de diferentes edades, con diferentes causas de muerte. Pero entonces lo vi. Todos habían estado en el mismo lugar antes de morir, el viejo hospital abandonado en las afueras de la ciudad. Un lugar que llevaba años cerrado, rodeado de rumores y leyendas. Decidí que tenía que ir allí. Tenía que saber qué estaba pasando. La noche que fui, el viento soplaba fuerte. El hospital parecía salido de una pesadilla, con sus ventanas rotas y su fachada cubierta de hiedra. Entré con una linterna, sintiendo el peso de la oscuridad a mi alrededor. No sabía qué esperar encontrar, pero sabía que tenía que hacerlo. En el sótano, encontré lo que buscaba. Había documentos, fotos, equipos médicos viejos y oxidados. Y algo más, algo que no podía explicar. Una habitación sellada, con símbolos extraños pintados en las paredes. Y en el centro, una mesa de operaciones manchada de algo que parecía sangre seca. Sentí que el aire se volvía más frío. Escuché susurros, gritos, como si los cadáveres que había visto en la morgue estuvieran conmigo. Sabía que había encontrado el origen de todo, pero no sabía qué hacer con eso. Volví a la morgue, pero nada volvió a ser igual. Los cadáveres seguían moviéndose, susurrando, gritando. Y ahora, yo también los escuchaba fuera de la morgue. En mi casa, en la calle, en todas partes. Era como si me hubieran marcado, como si ahora fuera parte de su mundo. Decidí renunciar. No podía seguir trabajando allí, sabiendo lo que sabía. Pero antes de irme, hice una última cosa. Volví al hospital abandonado y sellé la habitación del sótano. No sé si eso detendrá lo que sea que está pasando, pero tenía que intentarlo. Ahora, escribo esto desde mi casa, escuchando sus voces en mi cabeza. No sé cuánto tiempo más podré aguantar, pero sé una cosa, la muerte no es el final. Al menos, no para ellos. Y tal vez, tampoco para mí.